Muy buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días, Fernando, Úrsula y con todos los que están en la sala. Y vamos a continuar hoy con la lectura que ayer quedó, que nos dice, elige tus fuentes, el consejo de Sócrates. Y nos dice así, en la antigua Grecia, 469-399, a continuación, Sócrates era un maestro reconocido por su sabiduría. Un día el gran filósofo se encontró con un conocido que lo dijo muy excitado. Sócrates, ¿sabes lo que acabo de oír de uno de tus alumnos? Un momento, respondió Sócrates. Antes de decirme nada, me gustaría que pensaras una pequeña prueba. Se llama la prueba de triple filtro. Eso es, continuo Sócrates. Antes de contarme lo que sea sobre mi alumno, es una buena idea, pensando un poco y filtrar lo que vayas a decirme. El primer filtro es de la verdad. ¿Estás completamente seguro que lo vas a decirme es cierto? No me acabo de enterar. Y bien dijo Sócrates. Así que no sabes si es cierto lo que quieres contarme. Veamos, veamos el segundo filtro. ¿Qué es de la bondad? ¿Quieres contarme algo bueno de mi alumno? No todo lo contrario. ¿Con qué? Le interrumpió Sócrates. ¿Quieres contarme algo malo de que él no sabe y si quieres, si es cierto? Aún puedes pasar la prueba, pues queda un tercer filtro y el filtro es de la utilidad. ¿Me va a ser útil esto que me quieres contar de mi alumno? No, no mucho. Por lo tanto, concluyó Sócrates, por lo tanto, concluyó Sócrates, si lo que quieres contarme puede no ser cierto, no es bueno, ni es útil. ¿Para qué contarlo? Filtra siempre la información que entre en tu mente, pues ya sabes que tus pensamientos se manifiestan y los pensamientos son cosas. Elige bien las fuentes de las que bebas, de las que bebes. Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. David Bohm, de 1917-1992, físico. ¿Cómo se forma una creencia? Sabemos que nos condicionamos por tres vías y que todos esos condicionamientos pasan en forma parte de tus creencias. Las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento de certidumbre total y ni siquiera no nos las cuestionamos. Estas estas se forman por nuestros condicionamientos o lo mismo que nuestras referencias. Es lo mismo por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte y arraigada se hará esta en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si crees que eres guapo, ¿por qué tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño? ¿Por qué cuando por la calle la gente se gira para mirarte? ¿Por qué siempre que te ha gustado alguien ha tenido reciprocidad por su parte? ¿Por qué, por qué gracias a todo eso tú te miras, tú te miras al espejo y te gustas? Entonces, ya tienes la suficiente referencia como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave, cómo se forma una creencia, la repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal.
nueva que nos lleve a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mismo esfuerzo, al igual que en la naturaleza que busca gastar siempre el minísimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta, has llegado al trabajo y has pensado, ¿cómo diablos he llegado yo hasta aquí? Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que ante determinados estímulos reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y otras que siempre piensan positivo. Tienes que ver con sus creencias. La siguiente manera se forma una creencia es por el alto impacto emocional. Recuerda, donde estaba el día 11 de septiembre del año 1901, ¿qué estabas haciendo? En ese día hubo el atentado de la Torre Gemelas en los Estados Unidos. Impactó por eso lo recuerdas. ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuando aprobaste el carnet de conducir? ¿Recuerdas el día en que nació tu hijo? ¿Recuerdas el día en que te graduaste? Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal y si lo repites con asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, antes de determinarlo, estímulo, ya no hace falta que te esfuerces. Tu cuerpo reacciona automáticamente. En el invierno, la gente se resfría. Pones la tele y te anuncian fármacos para el resfriado y te ponen imágenes de gente resfriada. Luego, ves a alguien en tu entorno resfriado, escucha el telediario que hay epidemia de gripe. Todo eso te asusta. Ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta. Tienes un alto impacto emocional. Además, tienes suficientes referencias, te lo repiten hasta la saciedad. Televisión, amigos, resfriados, anuncios de fármacos, etc. Ya está, ya has hecho tu petición y el universo te va a obsequiar con el mejor resfriado del que disponga. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económicas. Ves que en tu trabajo han despedido a varias personas. Cuando quedas con tus amigos para tomar algo, hablas de crisis. Ya has formado tu conciencia de crisis. Tus creencias están listas. Pronto serás despedido, te quitarás parte del sueldo o de alguna y otra manera vivirás las crisis. Tienes una relación espectacular, vives momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que lo acaba de dejar con su pareja. Ves una película en la que el protagonista vive un desamor. Pone tu canción favorita en la radio y adivina, ¿qué habla? Las mejores canciones de amor son de desamor, así que pronto empiezas a pensar de esa posibilidad para ti. Y es cuestión de tiempo que alguna y otra forma lo veas manifestado en tu vida.
Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Cuando era pequeño, mi madre tenía con costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté, ¿por qué hacía eso? Y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela lo hacía. Puede ir a mi bisabuela y preguntarle. Y me dijo que cuando ella era joven, calentaba el pan en la sartén y que tenía que cortar las puntas porque no cabía dentro. ¿Cómo vas? Como ves, durante nuestros días, de nuestro día a día, hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. En el otro día fui de barbacoa con unos amigos y vino un hombre que era de religión musulmana. Como tenía prohibido el cerdo, tuvimos que hacer el cordero antes de dejar el resto de carne para el final. Charlando con él, me dijo que no entendía cómo podíamos comer eso que olía muy mal. Y yo pensé, con lo rico que está el jamón serrano, pero me di cuenta que todo es cuestión de las creencias que tenemos. Nuestras costumbres hacen que nos guste el sabor del cerdo, porque lo hemos comido desde pequeños y lo hemos asociado sensaciones positivas. Sin embargo, sus creencias hacen que vean el cerdo como algo negativo. Cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias, las creencias globales y que tienen que ver con la cultura y las creencias personales que tienen que ver con nuestras propias experiencias de la vida. Generalmente las creencias globales suelen ser muy potentes pues forman parte de la cultura transmitida la generación en generación. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados y poco amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones le las relaciones le traicionen, sea interesados y poco amigables. Piensa que ese modo porque sus relaciones son así y sus relaciones son así porque piensan de ese modo. Cuando uno está acostumbrado a ver una televisión estrictamente de política, de derecha o de izquierda, es natural que creas que estas personas piensan como tú, de lo que no das cuenta que piensan como tú, porque tú piensas como ellos, pues no llevan años y años sugestionando repetidas veces. Cuando tu grupo de amistades son personas casados, con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú termines viviendo lo mismo. Y piensa que buena gente son mis amigos, que piensas exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre hablas de los mismos temas, tenéis el mismo tipo de conversaciones y tenéis el mismo cristal para el ver el mundo. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana en sueldo un 20% más y un 20% menos que la media en su grupo de amigos. Porque tus creencias respecto a la prosperidad están determinadas por tus fuertes y por tus fuentes y tus fuentes forman los condicionamientos de los que escuchas, ves, haces, ¿entiendes? Bueno, a ver, hasta aquí podemos analizarlo y compartir lo que podemos haber entendido para pasar a la continuación. A ver, empecemos. Claro, bien, Marta. Gracias por la lectura.
Es bonito, hemos leído bastante, de hecho. Desde elegir las fuentes, que el consejo de Sócrates nos lo decía, elegir bien la fuente al momento de, primero, si es que vamos a dar alguna información a algún amigo o a algún vecino. Son tres cosas o tres filtros que nos recomienda los consejos de Sócrates pasar por eso. Entonces, el primero vendría a ser un filtro de la verdad. Si todo lo que estoy diciendo es completamente cierto y estoy convencido de que es verdad, lo debo hacer. Y que si también el segundo filtro es de la bondad, que si quiero contar algo es bueno hacia la otra persona o le va a beneficiar, lo debo hacer y contar. Y el tercer filtro vendría a ser que si lo que voy a contar o voy a decir va a ser algo malo hacia él o la persona, lo debo hacer si es que es bueno, si es que es malo, no lo debo hacer. Entonces, nos recomienda que debemos pasar estos tres filtros. Si no es cierto, si no es bueno y si no es útil, ¿para qué contarlo? Sí, entonces, muy interesante esto. Muchas de las veces tenemos que contar así anécdotas o cosas que a las otras personas, antes de hacerlo, debemos o yo debo evaluar si esa información que le voy a dar a la otra persona haya cumplido esos tres filtros. Y hay una frase que dice que siempre filtremos la información que nos entra en nuestra mente. Obviamente, ya que mis pensamientos o nuestros pensamientos se manifiestan y cada pensamiento se forma, se hacen cosas, ¿sí? Entonces hay que elegir bien de las fuentes de la información que tenemos cada día. Algo curioso también que me dice que cuantas más referencias tengamos acerca de las creencias, más fuerte y arriesgada, o perdón, arraigada se un puesto la raíz más profundamente en nuestro subconsciente, se hará subconsciente, o sea, lo hacemos inconscientemente. Y ahí nos contaba algunas anécdotas o algunos ejemplos. Por ejemplo, si mis padres me decían que era una persona guapa desde niño y me hicieron creer, siempre voy a estar con esa convicción en donde quiera que vaya, con mucha confianza y lo hago. Pero si no, si fue lo contrario, también igual. Siempre voy a estar con esas limitaciones de que yo no soy guapo o no soy guapa. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso también. Y muchas de las veces también se tiene todavía ese paradigma y todavía no podemos soltar. Y obviamente aquí nos dice que cuando repetimos varias veces, una y otra vez, esa conexión neuronal se nos vuelve como algo normal o automática, una vez que se la repite varias veces. Entonces, luego de eso pasa a un siguiente nivel que viene a funcionar como una ley de mínimo esfuerzo, que lo haces ya inconscientemente, te das cuenta que ya lo hiciste. Sí, entonces es tan interesante, tan impactante esto que muchas de las veces que si yo me repito que soy muy bueno, positivo, que yo soy el mejor vendedor, que yo soy la mejor vendedora o, o yo tengo el mejor negocio, si repito varias veces, una y otra vez, eso se va impregnando en mi subconsciente y a la larga se va a materializar. Entonces hay que tener... eh, hay que ser muy honestos con nosotros mismos y hay que aprender a sugestionar estos pensamientos positivos, positivos sobre todo, algo que nos ayude a elevarnos más y nos lleve al éxito o el logro que queremos. Entonces, también hay algo que también se queda grabado en nuestro subconsciente con un alto impacto emocional. Esto quiere decir que cuando tienes un logro positivo o un logro negativo, por ejemplo, una experiencia de desamor, eso te queda impregnado en tu subconsciente por largo tiempo. Eso fue mi primer desamor, le contamos a otras personas, a nuestros amigos, o eso es lo que me pasó, decimos. O a veces yo mismo sé contar,
yo tenía mi negocio en Quito y así pasé. Entonces son cosas que me dejaron como un alto impacto emocional. Pero también hay cosas buenas, como cuando saqué la primera vez mi carnet de conducir, también cuando nació mi hijo, mi hija, cuando me gradué. Entonces son altos impactos emocionales que se graban en mí. Eso también tengo que tener mucho en cuenta. Y que cuando tengo el alto impacto emocional, también se conectan son conexiones neuronales que, que una y otra vez voy a estar recordando y se vuelven un estado repetitivo, son fuertes también y que muchas de las veces, si esto es positivo, me va a ayudar muchísimo a mí para seguir avanzando. Pero si es negativo, hay que tener cuidado. Esto hacer una invitación para cuando ya tengamos este tipo de altos impactos emocionales o las emociones que se nos presentan día a día, ¿ya? Y bueno, aquí nos contó algunas pequeñas historias o anécdotas que nos pasan a diario, que es, por ejemplo, el tema del resfriado, y vemos cada rato, estamos viendo en la televisión que alguien más está resfriado, que mi vecina, que mi vecino también se resfrió. Entonces ahí ya nos vamos haciendo una idea de que a mí también me va a dar. Entonces hay que tener cuidado con eso también. También algo que me enseñó y que yo ya lo he señalado que días anteriores, la primera vez que leí del libro, que dice que debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es lo más magnífico todavía, porque si es que yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo, si es que eso está beneficiándome o me va a hacer daño, debo tomar conciencia ese mismo momento y cambiar las cosas, poner esas cosas en otro sentido, algo que me va a ayudar a nutrir a mí mismo. Y por el última parte está, como vemos o como lo voy a ver durante mi día a día, hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarme por qué hago lo que hago. Entonces, es bueno, ahora ya es diferente. Yo quiero agradecer en esta parte porque gracias a las lecturas yo ya no hago por hacer las cosas, sino lo hago como consciente. Digo, bueno, creo que sí me va a ayudar. A veces cuando me pasan cosas como negativas, frustrantes, digo, bueno, o sea, puede ser que de aquí pueda sacar provecho, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Entonces voy como que ya no lo hago por hacer, ni lo hago como que con una emocional diciendo que tal vez no me funciona. Uy, nos quedan 10 minutos para terminar. En esta parte quiero agradecerles que, sobre todo el mensaje final sería que hagámoslo conscientemente todas las actividades que tenemos día a día. Gracias. Gracias, Fer. ¿Alguien más que pueda acotar a este gran aprendizaje? Sí, sí, yo, Marta. Gracias, Marta. Adelante. Wow, en realidad el consejo de Sócrates es sumamente importante para todos nosotros, ¿no? Para poder empezar a cambiar nuestras creencias, ¿no? Ahí en el cual pues nos llega a decir que debemos de pasar por esos filtros, ¿no? Y justamente pues él es lo que hacía eso, ¿no? ¿Para qué? Para que él pueda empezar a filtrar la información también, en el cual pues, ¿no? Ahí están los tres filtros que era la verdad, bondad y utilidad, ¿no? Y es lo que nosotros realmente tenemos que hacer en una conversación. Más que todo esto pasa en una conversación de chismes, ¿no? O podría ser también al empezar a ver un programa o escuchar una música, en todo lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Hoy más que nunca, pues es en redes sociales, ¿no? Ahí es, ya no solamente se diría que es la televisión nada más, ¿no? Porque ahora es mucho más efectiva sería es, pues, el internet, las redes sociales, pues ahí scrolleando prácticamente, ¿no? Y pasando el tiempo y dándonos cuenta, en realidad al pasar el tiempo, pues nos damos cuenta de que ya habían pasado muchas horas, ¿no? Y bueno, como dijo también acerca de las creencias, cómo es que las creencias se manifiestan en nosotros, ¿no? En las cuales estas creencias pues nos hacen hacer automáticamente, que es pues la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Lo cual nos llega a decir, una vez que cuando nosotros empezamos a tener estas creencias o estos programas, automático nuestro cuerpo empieza a funcionar, ¿no? Ahí es donde nosotros nos preguntamos, dije esto que iba a hacer, pero no lo hice, ¿no? O tal vez que me iba a sentir feliz hoy día, pero no me sentí feliz, pasó algo, ¿no? Y muchas veces es
las creencias se manifiestan a través de esos filtros que nosotros hemos hecho pasar, ¿no? En la cual dice es el alto impacto emocional. Y justamente es lo que pasa, ¿no? Y por repetición. La repetición es que constantemente pues nosotros vemos muchas referencias en la televisión, en el lugar donde estamos, en lo que estamos escuchando, en las culturas, todo eso, ¿no? Y claramente dijo ahí acerca del resfriado, de la gripe, ¿no? Y en la gripe, pues es lógico, tú empiezas a sentir el clima, ¿no? En invierno, y justamente ahí, cuando tú ves en los programas, aparecen pues publicidades, ¿no? De las pastillas o alguna cosa, ¿no? Que te dan referencia. Y luego empiezas luego a ver a un familiar que ya está con gripe, ¿no? Y una vez que tú ves y dices, wow, estuve con esa persona, seguramente que a mí también me va a dar la gripe, ¿no? Y ya como que ya hiciste ya ahí algo, como se dice, una conexión neuronal, ¿no? En el cual ya empiezas tú justamente a sentir esos síntomas, empiezas a hacer prácticamente todo eso y eres una más de las que está con la gripe, ¿no? Y por eso es importante, pues, tener utilizar esas referencias que nos dice Sócrates, ¿no? Muy importantes. El alto impacto emocional es justamente, ¿no? Como les contaba ayer acerca de los perros que nos atacaron a nosotros, pues yo en ese momento, yo me recuerdo perfectamente en qué lugar fue y qué día fue, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa. Y sí, puede ser que pueda ser para bueno o para malo, ¿no? En algunos, por ejemplo, el alto impacto emocional podría ser, pues bueno, para los papás que tal vez han dado mucho cariño a sus hijos, ellos siempre van a tener ese recuerdo automático, ¿no? Y si ha sido lo contrario, de la misma manera también será, pues, ¿no? Bueno, es lo que pasa, ¿no? Así que como dice, como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y normalmente también, como dice aquí, ¿no? Una vez que nosotros creamos las creencias y todo eso, pues formamos una creencia, puede ser de crisis o puede ser algo mejor, ¿no? Porque estas creencias que nosotros empezamos a tener o esas referencias, pues ya se hacen como una conciencia, ¿no? Y esas conciencias, pues ahí es donde pues empieza a estar listo para estar automático para nosotros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias Marta, gracias Fernando, gracias Sofía, gracias Adina. Gracias. Gracias Úrsula, gracias Fer. Y acá como, no, o sea, Sócrates ha tenido mucho que ver en sus creencias y cómo él lo ha discernido perfectamente y nos muestra, ¿no? Qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y más que nada, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar. Es como, por ejemplo, ¿no? Si al por A o B estás enferma y dices, no, que tengo que ver a un médico, un esto, un el otro. Y eso es parte tuya, aunque sabes que tú estás enferma. Pero yo me acuerdo que el año pasado, ¿no? Que estaba con ciertas dificultades de salud y como que un día dije, ¿qué pasa si me tomo un vaso de agua antes de dormir? ¿Y qué pasa si me pongo a tomar agua antes de despertarme o a la hora que yo desee? Y parece mentira que al hacer eso, yo amanecía con todas las energías positivas, porque el agua es algo natural, el agua es pura, donde limpia tu cuerpo y te limpia lo que es las vías sanguíneas. Entonces, te da energía. Entonces, está en lo que podemos hacer algo natural que podemos creer. Si decimos que estamos enfermas, todo el tiempo vamos a estar enfermas, porque todo es mental, porque todo es de nuestro pensar, de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, entonces, debemos ser conscientes de cada cosa que hacemos, muy conscientes. Y si nos damos cuenta que está algo mal, es como podemos cambiar, ¿no? Cambiar de las cosas que nos dificulta hacer, ¿no? Entonces, eso nos dice, ¿no? Cómo se forma una creencia. Sabemos que nos condicionamos por tres vías, que todos esos condicionamientos pasan en forma parte de tus creencias. Las creencias son ideas a las que les damos un sentimiento
de certidumbre total y ni siquiera no nos cuestionamos. Ya, y eso es lo que debemos hacer las cosas, ¿no? Muy, muy natural. Y si vemos, como dices, no, si vemos en la televisión, si vemos las redes, y tú sabes que hoy en día todo está patas arriba, ¿no? Y solamente va a ser depende de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ver o ser algo en tu hogar, en tu casa, que sea algo diferente, tenemos que iniciar nosotros mismos, nuestros cambios de pensamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quisiera compartir y nos falta 10 minutos, creo, para las 6. ¿Alguien más querrá compartir? ¿Hay De alguien? hecho, gracias Marta. De hecho, tenemos un minuto para despedirnos porque este es solo de 45 minutos. Entonces, más bien agradecerles y este es el momento para despedirnos. Que el día de mañana igualmente lo podamos hacer con la misma precisión. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, está bien. Entonces nos vemos a la mañana para poder continuar con las convicciones. Entonces, hasta mañana. Chao, chao. Gracias.